Soy la doctora María Teresa Rizo Robles, soy gastroenteróloga, adscrita al Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza. Soy socia médica de esta asociación. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a los directores del curso para estar aquí coordinando con ustedes el módulo de hígado y vías biliares. En este módulo se tocarán temas realmente controversiales en la hepatología. Y como ustedes ven, son muy nutridos los profesores que nos impartirán estas sesiones. Vamos a empezar este módulo con el tema de tratamiento de la fibrosis hepática, realidad o ficción, el cual será impartido por la doctora Linda Muñoz Espinosa. Linda es profesor de Medicina Interna Gastroenterología de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Linda tiene un doctorado en la Universidad de Londres, Inglaterra, es investigador nacional nivel 2, miembro de la Academia Nacional de Medicina, expresidenta de la Sociedad de Gastroenterología de Nuevo León y expresidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología. Ella es líder del cuerpo académico de hepatonefrología. Posteriormente, el doctor Heriberto Rodríguez Hernández nos hablará de uso de albúmina profiláctica en cirrosis, la evidencia lo soporta. Heriberto es gastroenterólogo clínico, cursó su especialidad en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Posteriormente realizó un adiestramiento en endoscopía gastrointestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y tiene una maestría en epidemiología clínica de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. A continuación, cedo la palabra a la doctora Liz Vera para seguir continuando la presentación de nuestros profesores. Gracias. Dando continuidad al módulo 5 de hígado y vías biliares, damos la bienvenida al doctor Alan von der Weisbrod. El doctor es graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México en el año 2004. Hizo la residencia de Medicina Interna en Boston en el Tufts Medical Center. Hizo la residencia de gastroenterología y endoscopía en el mismo centro y tiene la subespecialidad de hepatología y trasplante hepático en Boston en el Beth Medical Israel Deaconess Medical Center y es director asociado de posgrado de hepatología y trasplante hepático, así como director médico de trasplante hepático también del Beth Israel Deaconess Medical Center. Bienvenido, doctor. A continuación tenemos la participación del doctor Carlos Alejandro Cortés Hernández con el tema evaluación no invasiva de la fibrosis hepática. El doctor es gastroenterólogo y endoscopista y actualmente se desempeña en el Hospital Universitario de José Eleuterio González y el Hospital Zambrano León. Bienvenido, doctor. Y para concluir con el módulo 5 tenemos la participación de la doctora Carla Sujei Torres Castillo con el tema cirrosis hepática, un estado pro o anticoagulante. La doctora es gastroenteróloga egresada del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente. Ella es adscrita de la Unidad de Alta Especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social 71 y en el Hospital Ángeles de Torreón. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la Asociación Mexicana de Hepatología y del American College of Gastroenterology y es presidenta de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Coahuila. Adelante, doctora, bienvenida. Buenos días, soy la doctora Linda Muñoz Espinosa del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado, a la mesa directiva del doctor Marco Antonio Lira. Y bueno, vamos a platicar sobre el tratamiento de la fibrosis hepática, si es una realidad o ficción. Por muchos años supimos y aprendimos cuando nos entrenamos que la fibrosis era irreversible, que una vez que se establecía la cirrosis no había manera de dar marcha atrás. Estos conceptos paulatinamente han ido cambiando cuando inicialmente por serendipia hubo algunos hallazgos que dejaron ver que sí podría mejorar la fibrosis. El primer punto y el primer mensaje que quisiera dejar es que dependiendo de la etiología de la enfermedad, es de suma importancia establecer la etiología porque tenemos que establecer el tratamiento adecuado. Una vez que logramos revertir el agente causal y quitar el agresor, sea alcohol, sea comida, sea virus, sea toxicidad,
entonces el hígado tendrá capacidad de regenerarse en muchas mejores condiciones y sobre todo si no ha alcanzado el grado de fibrosis avanzada, puede revertir. Si ya alcanzó fibrosis avanzada, ahí es muy importante establecer cuál es el punto de no retorno, porque como ustedes saben, hay riesgo de insuficiencia hepática, de carcinoma hepatocelular, y una vez incluso que cede el insulto, pues esperamos que haya mejoría, como lo estamos viendo ahora con los nuevos antivirales de acción directa, en donde incluso pacientes con encefalopatía pueden mejorar. La célula estelar es clave en todo este proceso, porque la célula estelar tiene interacción muy importante con muchas sustancias que pueden empeorar la fibrosis o mejorar. La célula estelar produce el factor de crecimiento transformante, normalmente está en un estado quiescente. El factor de crecimiento vascular tiene una interacción importante con las células epiteliales del hígado, el factor de hepatocitos, el hepatocyte growth factor, que es el factor de crecimiento de hepatocitos, todos estos juegan un papel muy importante. Cuando la célula estelar se activa, vean cómo aquí hay una interacción importante con los detritos celulares, que bien sea espontáneos o bien sea secundarios a patógenos. En el hígado hay un estado de inflamación muy importante. La inflamación es importantísima entenderla porque esto va a derivar consecuencias de generación de fibrosis y de producción de citocinas que nos van a dar como consecuencia el avance de la fibrosis. Finalmente, cuando la célula estelar senece, puede ser por apoptosis o simplemente porque se desactiva porque se resolvió el problema. El otro punto es el punto hereditario, en donde la situación de molecular va a tener también un papel importante en cuanto a la activación o la desactivación de las células estelares. Aquí tenemos el estado quiescente de la célula estelar y luego la programación y la explosión de citocinas, toda la interacción con ellas y luego la parte de desactivación final. Vean, esta diapositiva no pretendo que la lean, pero vean lo importante que es toda la interacción con toda la cascada y el pronóstico, dependiendo de cuál sea la etiología. Por otro lado, tenemos que saber que además de las clasificaciones internacionales que utilizamos siempre, la clasificación de D'Amico es muy importante porque nos va estadiando de 1 a 5 estadios en el paciente que inicialmente está estable, no tiene varices, no tiene ascitis, en el estadio 2 ya tiene varices, pero nunca ha sangrado, en el 3 ya puede hacer ascitis, en el 4 sangra, y en el 5 ya tiene complicaciones como peritonitis bacteriana espontánea, etc. Y vean abajo el riesgo de mortalidad a 1 año y la presión portal. Conforme la presión portal aumenta y rebasa el umbral de 12, este paciente tiene mucho más riesgo de complicaciones y vean cómo el riesgo de mortalidad es muchísimo más alto conforme aumenta y la presencia de la descompensación aguda sobre crónica. Este es un artículo muy importante que les recomiendo que revisen, está en Journal of Hepatology, muy reciente, sobre conceptos nuevos en cuanto a la evolución de la cirrosis y por qué se descompensa y desde dónde debemos estar buscando estas descompensaciones y más bien, previniéndolas lo más posible de manera que bajemos el riesgo de descompensación, porque nuestro paciente, una vez que empieza a descompensarse, pues su riesgo de muerte es más alto. En la cirrosis hay un estado de inflamación, como les decía, que inicialmente es una inflamación, un estado dinámico que eventualmente avanza a un estado de inmunosupresión. Hay una parálisis inmune. Cuando el paciente llega a esta segunda fase, es cuando se descompensa, cuando existe una parálisis inmune, una inmunodeficiencia y entonces el paciente empieza a tener las acute on chronic liver failure. Esto es muy importante tratar de evitarlo.
porque en medida también que el paciente se estabilice, será más fácil poder revertir y que el paciente no llegue al estado de no retorno. Aquí están los PAMS, como ven, los DAMS y toda la activación de la cascada de citocinas que tiene efecto a diferentes niveles y cómo va avanzando hacia la descompensación y que sea más difícil que este proceso pueda revertir. También desde el punto de vista histopatológico, la cantidad de fibrosis que el paciente tiene, que ahora lo podemos medir por métodos no invasivos, podemos ir cuantificando si el paciente va mejorando o no. Todos sabemos que la microbiota hoy en día juega un papel importantísimo en muchas enfermedades y en las enfermedades de hígado esto no es la excepción. Es muy importante todas las integrinas y toda la situación de circulación enterohepática y de cómo esta puede mejorar o empeorar. Sabemos que especialmente es importante toda la microbiota en enfermedad de hígado graso no alcohólico, pero no es la única, o sea, en todas las enfermedades hepáticas de cualquier etiología. Aquí tenemos un balance de las citocinas que debemos de estar abordando, que podemos abordar, no necesariamente se tienen que hacer de rutina, nosotros lo hacemos desde el punto de vista de investigación, en donde te refleja cuando el paciente está en estado proinflamatorio y cuando ya avanzó a estado de inmunosupresión. Aquí tenemos lo mismo y cómo el paciente va empeorando y cómo las integrinas de intestino van a tener reflejo no nada más en circulación sistémica, sino en el hígado directamente. Hace años aprendimos que cuando se resuelve la causa de la enfermedad, como estas son cirugías bariátricas, cómo puede mejorar la fibrosis, en este caso hígado graso no alcohólico al año, a los 5 años, de manera que es muy, muy importante resolver la causa. También con los tratamientos de hepatitis B, aprendimos que la fibrosis avanzada puede bajar después de 5 años de tratamiento. En ese estudio del doctor Marcelín, esto fue demostrado clásicamente. La vitamina D también es muy importante porque la vitamina D tiene mucho que ver con inflamación y con el estado de salud hepático. Vean aquí cómo los macrófagos tienen una función muy importante que se relaciona con el nivel de vitamina D. El receptor de vitamina D se expresa principalmente en macrófagos, que son todas las columnas en rojo, y vean cómo va a tener una función más normal cuando la vitamina D está normal. Entonces, a nuestro paciente hay que hacerle niveles de vitamina D, además de densitometrías, etcétera. La interacción de citocinas se las muestro en esta diapositiva para que vean que es una red muy compleja. Por ejemplo, las células T-Rex son muy importantes tanto en la generación como en el control de la inflamación. La interleucina 17, la interleucina 22. En torno a esto se ha avanzado bastante en el conocimiento de cómo están estas interacciones y de hecho algunas de estas son blancos terapéuticos para poder actuar en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el punto de no retorno? Aquí tenemos el ejemplo de F1, F2, F3, F4. Cuando el paciente ya está en F4 y sobre todo que la banda de fibrosis es mucho más gruesa, es posiblemente ya el punto de no retorno. Los primeros pacientes que nosotros vimos con hepatitis C, que se había curado la cirrosis, regresamos a ver las biopsias y vimos que las bandas de fibrosis en esos pacientes eran delgadas. En esas, aunque ya son F4, todavía tienen chance de mejorar. Bueno, aquí les voy a mostrar solo rápidamente la cantidad de medicamentos que se están probando para revertir la fibrosis. Aquí tenemos, por ejemplo, los glucocorticoides, medicamentos herbales, la cafeína y todos ellos, el uso del oxicólico, que sabemos que protege contra el daño por ácidos biliares, inhibición de las células estelares, varios medicamentos que se han probado, algunos de ellos muy exitosos, por cierto, que todavía están en protocolos. La inhibición del factor de crecimiento transformante es otro blanco terapéutico, los receptores FXR, para promover la activación de las células estelares y evitar que se transformen en miofibroblastos. Aquí tenemos otros protocolos. Estos actúan directamente en las células NFK.
y son resultados prometedores. El interferón gamma también puede actuar, el factor de crecimiento de hepatocitos, y en fin, son muchos los protocolos que se han estado utilizando. Nosotros tenemos algo de experiencia con la pirfenidona para mejorar la fibrosis en el largo plazo. Este estudio está publicado el año pasado, en donde incluimos 122 pacientes. Aquí vemos cómo hubo mejoría en 12 meses de tratamiento con pirfenidona, con 120 miligramos diarios, mejoría en el score de fibrotest. Comparado con el grupo control, vean como en el grupo control la fibrosis no regresó, 4.1%, mientras que el paciente que recibió pirfenidona, 35% mejoraron. Y las citocinas, vemos cómo también disminuyeron en los pacientes que respondieron, el TGF-beta, interleucina 6, TNF y endotelina. En todos hubo mejoría. Otro punto importante es el nivel de pirfenidona en la sangre. Aquellos pacientes que respondieron, lo pueden ver en los regresión de fibrosis, tuvieron niveles más altos de pirfenidona comparado con los que no respondieron, el doble. Entonces, ¿qué tanto absorbe? Y la medición a las 2 horas es muy importante para saber qué pacientes son los que pueden responder. De hecho, aquí en esta revisión reciente de este año, se menciona al grupo mexicano de estudio de enfermedades hepáticas en hepatopatía crónica. Actualmente estamos por terminar ya hacia fin de año el estudio doble ciego controlado. El que les mostré es un estudio abierto, sí fue comparado con placebo, pero es abierto. Y a principios del año que entra tendremos la evolución de los pacientes en doble ciego. Ahora, vean otras terapias que se están probando, los anticuerpos monoclonales en enfermedad alcohólica, y también se ha mejorado bastante en establecer el grado de fibrosis por métodos no invasivos, que antes hacíamos biopsia y ahora no tenemos que estar repitiendo tanta biopsia, aunque en los protocolos sí hacemos biopsia. Bueno, la pregunta es si la fibrosis es reversible o no. La fibrosis sí puede ser reversible. Es muy importante determinar el punto de no retorno, tratar el agente etiológico, eso es lo primero que tenemos que hacer, identificarlo para reducir casos de etiología por determinar, seguimiento del grado de fibrosis frecuente con métodos no invasivos, esto ahora es posible, y hacer un diagnóstico temprano de manera que podamos realmente ayudar a nuestros pacientes y disminuir ese grave flagelo que está causando pues de las principales causas de muerte en nuestro país, la cirrosis hepática, principalmente por hígado graso y por hepatitis C. Bueno, con esto termino mi presentación. Les agradezco su asistencia. Muchas gracias. Muy buenos días y agradezco la invitación a esta reunión regional del norte en la ciudad de Torreón, Coahuila. El tema que voy a tratar de desarrollar será el del uso de albúmina profiláctica en cirrosis hepática. La evidencia lo soporta. Tomamos en cuenta el hecho de que existen alteraciones de tipo tisular, que esto va a traducir trastorno de tipo metabólico, como lo que sería la producción de energía. Y esto en forma progresiva, tomando en cuenta los cambios que habría de un estado normal a un estado patológico en cuanto a la glucólisis aeróbica, en cuanto a las vías de los pentosafosfatos y la generación de moléculas de ATP. Esto estaría deteriorado y favorecería muerte celular en el paciente, con aumento en la actividad inflamatoria. Tomamos en cuenta el hecho de que hay o existen células como los monocitos o macrófagos que tienen hay dos tipos, M1, M2, que el M1 tiene una actividad proinflamatoria, el M2 tiene actividad antiinflamatoria, pero pueden predominar uno de ellos y favorecer cambios importantes en el metabolismo, partiendo del hecho de la disbiosis intestinal que puede ocurrir con el cambio de la microbiota. Esto favoreciendo patrones moleculares o el desarrollo o la aparición de patrones moleculares asociados a patógenos. También patrones moleculares asociados al daño, favoreciendo un daño
a los organelos importante y que esto conlleva a un mayor grado de inflamación. Hay que tomar en cuenta que la enfermedad hepática crónica favorece progresión, es una enfermedad progresiva y que de estar en una etapa compensada de ser asintomático, esto puede progresar y favorecer una descompensación con la aparición de complicaciones que todos conocemos como hemorragia varicial, formación de líquido de ascitis y encefalopatía hepática. Esto contribuye al hecho de que existan complicaciones importantes desde el punto de vista de la disfunción circulatoria, alteraciones metabólicas, como ya lo comentaba hace un momento, y que esto favorece a una mayor deterioro funcional y donde ocurre una insuficiencia hepática aguda y crónica que ha tomado una relevancia importante porque aquí existe una disfunción orgánica que puede llevar a una disminución en la sobrevida o una mortalidad mayor de los pacientes. Obviamente, el paciente puede recibir protección con tratamientos que pudieran modificar en cierta forma la enfermedad. Puede uno utilizar, en este caso, albúmina o tener indicaciones para albúmina en pacientes con ascitis sin infecciones y en el cual se pueden utilizar diferentes dosis. El paciente que tuviera peritonitis bacteriana puede recuperarse, pero puede tener otro tipo de fallas o de daños. Puede haber una recurrencia importante a un año de evolución y que esto conlleva al hecho de que a mayor número de complicaciones, una mayor mortalidad al año de evolución, a un año o a 2 años. El uso de la albúmina en forma profiláctica pudiera reducir la mortalidad en algunos casos que llenaran los criterios de inclusión. Es un tratamiento que puede modificar la enfermedad en cirróticos descompensados. El paciente cirrótico tiene de antemano una mortalidad aumentada y que esto favorece el desarrollo de eventos o estadios clínicos en los cuales nosotros podemos identificar varios de ellos, donde no hay ascitis, donde no hay varices, o se desarrollan las mismas, donde hay hemorragia por un aumento en la hipertensión portal, donde hay un descontrol o descompensación por ascitis, o donde existen segundos eventos de descontrol que puede ocurrir hasta un 88% de los casos. Esto implicaría una recurrencia o la aparición de complicaciones mayores y que obviamente, bueno, tendríamos que medir los parámetros de inflamación que podemos utilizar o que tengamos a la mano, porque esto implicaría su presencia a una mayor mortalidad a un año. Existen medidas que pueden modificar la enfermedad de los pacientes y está incluido las estatinas, los antibióticos y la albúmina. La albúmina puede estar indicada en momentos específicos, cuando se identifica inflamación, cuando hay vasodilatación arterial, cuando existen datos de hipovolemia efectiva, cuando hay disfunción circulatoria. Y esto disminuir, el desarrollo de mayor número de complicaciones. La albúmina tiene una actividad, o es una proteína transportadora que tiene una actividad antioxidante, una actividad inmunomoduladora y una actividad antiinflamatoria. Obviamente favorece actividad, como dijimos, de transporte, de estabilización del endotelio, que puede favorecer una disminución de los procesos, sobre todo circulatorios o de inflamación, y esto disminuir la ocurrencia de complicaciones, con el propósito de aumentar la sobrevida de estos pacientes. Con mucha frecuencia nosotros vemos publicaciones en las cuales se demuestra la aparición de complicaciones o insuficiencia hepática aguda y crónica en forma progresiva, y eso traduce una mayor mortalidad. Se han clasificado los grupos o los pacientes
con cirrosis descompensada estable, inestable o preaparición de la insuficiencia hepática aguda y crónica, y donde la mortalidad va en ascenso y es progresiva, ¿no? En el caso de los grupos de estudios que se han publicado, existen varios en los cuales existen criterios de inclusión, desde la función renal, la presencia de hiponatremia, la actividad renina plasmática, la determinación de interleucinas, y donde se administran, o sea, da un seguimiento a los pacientes y se administra albúmina en diferentes grupos, 1 gramo por kilogramo de peso cada 2 semanas por 2 semanas, 1.5 gramos por kilogramo cada semana por 2 semanas, y esto traduce sus resultados. Hay otro estudio, ahorita los voy a mostrar los resultados, donde se determina la eficacia de la albúmina a corto plazo en la prevención de la insuficiencia hepática aguda y crónica y mortalidad hospitalaria en pacientes con cirrosis descompensada e infección bacteriana no relacionada con peritonitis bacteriana. Hubo un buen número de pacientes en el cual solamente recibieron antibiótico y 2 dosis de albúmina de 1.5 gramos el primer día y después 1 gramo por kilogramo de peso el tercer día. Las determinaciones séricas de los mismos parámetros que en el estudio anterior. Criterios, ausencia de complicaciones severas y completar el seguimiento, que fueron los criterios de inclusión importante. Aquí los resultados, obviamente que la albúmina mejoró o mejora en aquellos pacientes, en aquel grupo donde la dosis de albúmina es mayor, comparado con el grupo que recibió albúmina a dosis menor, y hay una diferencia importante. No existe una diferencia entre ambos grupos en relación a la síntesis de albúmina sérica de medidas en los pacientes. Más bien existe una correlación negativa. Y en el caso de la actividad de renina plasmática, no hay una disminución de esa actividad de renina plasmática en ninguno de los grupos, porque existe por arriba de 2 nanogramos por mililitro el valor de referencia, y en el caso de la albúmina a dosis menores hay un aumento importante en la actividad renina, un poquito menor o un poco menor en los pacientes que reciben albúmina a dosis mayores. Sin embargo, existen valores por encima de 2 nanogramos por mililitro. Como decimos, no mostró cambios el uso de la albúmina en el gradiente de presión venosa hepática ni en la mayoría de los parámetros hemodinámicos medidos, partiendo de la medición del gasto cardíaco, de la presión de la vena porta, en fin. Este estudio también trata de mostrar el hecho de que podemos utilizar tratamientos médicos estándar más albúmina humana o incluir pacientes donde exclusivamente reciban tratamiento médico estándar. Y esto puede mejorar la función de los pacientes o desde el punto de vista de su sobrevida y disminución en la aparición de complicaciones. En el seguimiento de los pacientes con la probabilidad de sobrevida, obviamente esto aumenta con el grado de albúmina sérica que el paciente tiene, y esto se demuestra en esta gráfica y tiene un resultado lógico de acuerdo a lo esperado. La sobrevida en los pacientes en los cuales tuvieron, se les albúmina sérica, el tratamiento de albúmina sérica, hubo 2 grupos en los cuales tuvieron una albúmina mayor de 4, una albúmina menor de 4, y hubo un seguimiento durante 18 meses. Existe una sobrevida mayor en el paciente que recibe tratamiento a dosis o que tiene una albúmina sérica mucho mayor que el que tiene albúmina sérica menor de 4. Y esto establecido sobre todo por la dosis o el tratamiento con albúmina parenteral. El hazard ratio es menor que la unidad, y asimismo en el caso de la probabilidad de sobrevida
en el mismo a 18 meses con un número diferente de pacientes, en el cual la sobrevida es mucho mayor en aquel paciente que recibe albúmina humana que aquel que no lo recibe y solamente tiene el tratamiento médico estándar. Obviamente que aquí el detalle es el hecho de que existe una relación directa entre el grado de hipoaluminemia en pacientes cirróticos y la frecuencia o mayor mortalidad. El tratamiento con albúmina mejora el nivel de albúmina sérica y mejora la sobrevida. Esto ya lo comentamos y se vio en las gráficas. El aumento de albúmina sérica y sobrevida se encontró en pacientes en tratamiento con albúmina. Obviamente que la administración de albúmina a largo plazo beneficia a los pacientes que no aumentaron su albúmina sérica en términos de sobrevida y de complicaciones. Como conclusión, tomando en cuenta la pregunta, podemos decir que la albúmina es una proteína transportadora con algunas funciones inmunomoduladoras y antiinflamatorias. Y dependerá mucho el éxito del tratamiento con albúmina en pacientes cirróticos. Depende de la severidad de la enfermedad, como los dije al principio, y el grado de hipoalbuminemia en los pacientes. El uso de albúmina a largo plazo en pacientes cirróticos con ascitis no complicada mejora la sobrevida y previene el desarrollo de complicaciones mayores. La administración a dosis altas no disminuye la actividad renina plasmática, pero pues mejora la disfunción circulatoria y el grado de inflamación. Hay agentes que pueden modificar la enfermedad, como el uso de albúmina, pero no modifican la fisiopatología o no cambian la fisiopatología del paciente. Hay evidencias que sustentan la utilidad del uso de albúmina en pacientes cirróticos descompensados con mejoría en la sobrevida. Y tomar en cuenta que esta es una enfermedad crónica y progresiva y la utilidad de la misma pues, se verá sobre todo en prácticamente los pacientes que no desarrollan complicaciones mayores. Muchas gracias. Buenos días, yo soy el doctor Alan Bonder-Weisbrot, soy el director médico de trasplante hepático en el Departamento de Gastroenterología y Hepatología de Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston, afiliada a la Universidad de Harvard. Y hoy en la mañana estaré hablándoles del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad metabólica asociada al hígado graso. Aquí tienen todas las declaraciones de mis conflictos de interés. Entonces, cuando hablamos de hígado graso, quisiera abrir mi plática con esta diapositiva. Y esta diapositiva es algo bastante preocupante. Ya en el 2015, ya decían que casi el 25% de la población total de los Estados Unidos tiene el hígado graso. 2021 y no he podido ver una publicación por igual, pero me imagino que los números han sido o han estado aumentando. Esta es desafortunadamente la epidemia a la cual nos vamos a enfrentar en el futuro. Así que yo quiero dividir mi plática en cómo vamos a hacer escrutinios de pacientes que tienen hígado graso, cómo vamos a diagnosticarlos, cómo vamos a estadificarlos y por último, qué vamos a ofrecerles del tratamiento. Primero, hablando del escrutinio, vamos a ver lo que dicen nuestras guías. Del lado izquierdo está la guía por la Sociedad Americana de Hígado, en el cual, si ustedes pueden ver, no está recomendable el escrutinio de pacientes de hígado graso en gente de alto riesgo. Y si nos vamos del lado derecho, el europeo, tampoco es recomendable el escrutinio de pacientes de hígado graso. Si nos vamos un poquito más adelante a la publicación del 2017, podemos ver que también el escrutinio de manera rutinaria en pacientes de alto riesgo tampoco está recomendable. ¿Y por qué quiero empezar con esto? Nosotros los hepatólogos vamos a enfrentarnos al hígado graso de una manera bastante común. Creo que es nuestra epidemia del futuro y creo que sí sería bien importante saber a qué pacientes tenemos que escrutinizar para poder seguirlos de una manera mucho más cercana. Cuando hablamos del hígado graso, tenemos gentes que tienen el hígado normal. Decimos que en porcentaje el 30% de la población mundial ya tiene esteatosis hepática y solo aquellos del 30%, solo el 1% progresa a cirrosis y a complicaciones de cirrosis.
Pero antes de hablar un poquito del escrutinio y de cómo vamos a estratificar, quisiera poner esta diapositiva también, que es algo bastante preocupante. Este es publicado por Fleming del grupo de Northwestern en el 2017 y como lo podemos ver, en estas hay 3 gráficas. La primera es, podemos ver que la tasa de trasplantes por hepatitis C está disminuyendo porque tenemos mejores tratamientos, pero quiero que vean cómo va para arriba el hígado graso. En la B, la tasa de trasplantes por cirrosis descompensada también está disminuyendo. Y miren, quiero que vaya otra vez cómo va la gráfica del hígado graso para arriba. Y por último, la gente que tiene el cáncer de hígado también está yendo para arriba. Entonces, tenemos que empezar a tener un poquito más de cuidado y tener cuáles son aquellos pacientes que son de alto riesgo para tratar de seguir y no llegar a que los pacientes necesiten trasplante hepático. Ahora, ¿cómo progresa la enfermedad del hígado graso? Como les dije, el 30% de la población padece de esteatosis hepática, pero aquellos pacientes tienen que progresar al estadio 1, 2, 3 y por último llegar al estadio de cirrosis. Ahora, ¿cómo medimos la fibrosis hepática? Bueno, la fibrosis hepática, si nos vamos a los 80s, donde Jürgen Ludwig, patólogo de la Clínica Mayo, definió como el hígado graso como una enfermedad que poco se entendía, pero que realmente, histológicamente, se parece a alguien que está tomando alcohol. Y en el 2021 les podemos decir que tenemos muchísimas herramientas para poder evaluar la gente con NASH, con hígado graso que tiene diferentes estadios de fibrosis. Podemos empezar con marcadores no invasivos como el FIB4, algo como el FibroScan o el ARFI, la elastografía por resonancia y por último la biopsia. Así que tenemos demasiadas herramientas para poder estratificar y documentar en qué estadios están los pacientes con hígado graso. ¿Cuáles son las características de estos marcadores no invasivos? Del lado izquierdo voy a hablar de los 4 que más tenemos o más utilizamos. Y por el lado derecho está el costo. Obviamente, mientras más sofisticado sea el uso de estas herramientas, más costoso va a ser. Así que el fibrotest es digamos que el menos costoso comparado con la elastografía de resonancia, que es el más costoso. Pero lo que quiero que pongan atención en esta tabla es que la sensibilidad de estas 4 pruebas es muy buena a los estadios tempranos de fibrosis, ya sea 0, 1 y 2, y también mucho para los estadios, son muy buenos para los estadios también avanzados, ya sea como 3 y 4. Así que tenemos un muy buen armamentario de pruebas para utilizar, para escrutinizar estos pacientes, pero son estos pacientes que están en las fases intermedias que realmente no sabemos qué es lo que podemos hacer. Así que si nos regresamos un poquito a lo que dicen las guías, dice que las guías hay que intervenir en aquellos que hay sospecha alta en pacientes con hígado graso y fibrosis avanzada, en pacientes que tienen diabetes. Y en aquellos pacientes, elastografía puede ser utilizada para detectar fibrosis avanzada. Así que vamos un poquito a lo que tenemos de nuestra experiencia. Nosotros tenemos un registro de pacientes de hígado graso. Total de pacientes son 128, en los cuales a todos se les realizaron elastografía y a todos se les realizaron biopsias hepáticas. En su lado izquierdo podemos ver la sensibilidad del estadio 2, ya sea un poquito moderado o más, que es casi hasta el 80%. Así que tenemos 81% que podemos decir con certeza que los pacientes tienen un estadio 2. Pero miren conforme van avanzando los estadios, ya sea estadio 3 o incluso cirrosis, tenemos una especificidad de casi del 93%. Así que podemos volver a decir que nuestros pacientes, a los cuales las hacemos elastografía como escrutinio principal, si tienen una elastografía baja, podemos descartar de manera certera que no tengan ningún daño por el hígado graso. Ahora, si nos vamos específicamente a los números de los kilopascales de cada de esos pacientes, quiero que otra vez pongan un poquito más de atención a los números en los extremos. Fibroscanes con kilopascales de 5 y 6 y 9 y 10. La sensibilidad para detectar estadios tempranos, así como la especificidad son muy altas, y así como en los estadios tardíos, en los 9 y 10. Y el problema lo tenemos en la mitad, ya sea en los 7 y 8. Vean la sensibilidad y las especificidades. Son entre 60 y 70%. Así que el problema de estas pruebas es que no son buenas en detectar los estadios de fibrosis moderada. Y debido a esto, nosotros hemos tratado de captar aquellos pacientes que van a tener factores de riesgo que van al aumento de fibrosis o incluso la presencia de cirrosis. Así que nosotros en nuestro hospital hemos ido con los doctores de cabecera y los doctores de encuentro primario
Y hemos diseñado este algoritmo para poder referir a esos pacientes que consideramos de alto riesgo hacia consulta de hígado para poder ofrecerles tratamientos de una manera más temprana. Aquellos pacientes que tienen diabetes, síndromes metabólicos, ya sean hipertensos, colesterol o baja LDL, obesidad o historia familiar de cirrosis criptogénica, lo primero que hacemos es las enzimas del hígado. Si son anormales, nosotros lo que hacemos es les hacemos que se hagan sus etiologías virales, sus paneles de hierro, sus anticuerpos autoinmunes, hacer un ultrasonido y hacer un fibroscan. Y si el fibroscan muestra que el resultado es mayor de 7.5, nosotros consideramos a este paciente alto riesgo y son referidos a nuestras consultas para poder ofrecer tratamientos o incluso protocolos de investigación para poderles tratar el hígado graso. Si estos pacientes tienen una ALT normales, tienen un fibroscan por abajo de los 7.5 kilopascales, nosotros decimos que esos pacientes pueden ser seguidos por sus doctores de cabecera y no necesitan ser referidos con nosotros. Por último, ¿quién necesita una biopsia hepática? Y si nos vamos a la pregunta y les hacemos la misma pregunta a las guías que están publicadas en el 2017, la Sociedad Americana dice que la biopsia debe ser considerada en pacientes que tengan riesgo de hígado graso o fibrosis avanzada, aquellos que la presencia de marcadores no invasivos pueden identificar los pacientes con mayor riesgo. Y si vemos las guías europeas, los marcadores no invasivos y el fibroscan son métodos aceptables para la identificación de casos bajos y alto riesgo. Así que, ¿quién necesita una biopsia hepática? Digamos que basados en nuestra experiencia, aquellos pacientes que pese a tener una elastografía o a un dato, un marcador no invasivo que tienen probabilidad de aumento de fibrosis, nosotros ofrecemos una biopsia hepática para poder captar su estadio de fibrosis de una manera temprana. Ahora, ¿cómo podemos estratificar a estos pacientes que tienen hígado graso? Lo primero que hay que entender es que es una enfermedad de un modelo complejo. Hay muchas cosas que están implicadas en la enfermedad. Tenemos el modo de vida, tenemos la gente de alto riesgo, pero también tenemos la genética. ¿Y qué tenemos de genética? Bueno, tenemos dos genes que han sido identificados en los últimos años que están asociados a la presencia de hígado graso. Tenemos, por un lado, el PNPLA3 y el TM6SF2. ¿Y qué dice estos estudios? Bueno, si nosotros vamos globalmente, ¿cuál es la prevalencia de hígado graso? En gente de blanca, los masculinos 42%, femeninos 24%, afroamericanos 23% y 24%, hispanos 45% de los dos lados. Si vemos la incidencia de PNPL3, vemos que los hispanos, la mitad de ellos tienen la presencia de estos genes. Desafortunadamente, ninguna de las guías, ya sea la europea, la americana o incluso la asiática, no recomiendan el uso de las pruebas genéticas para la estratificación de los pacientes con hígado graso. Por último, ¿qué tenemos de tratamiento? Y aquí es donde desafortunadamente no tenemos muchas opciones. Tenemos para ofrecer la vitamina E a 800 unidades por día. Está indicado en gente que no tiene diabetes. Se tiene que hablar con el paciente por el aumento o el riesgo de cáncer de próstata y obviamente de complicaciones cardiovasculares. El otro estudio que ha sido bastante limitado, pero que ha demostrado de alguna manera mejoría es la pioglitazona, que siempre ha sido siempre y cuando tengamos biopsia sin paciente sin diabetes. Y por último, tenemos la cirugía bariátrica, que sabemos que funciona, pero no está mencionada. Tenemos la publicación más reciente del New England Journal of Medicine con los receptores de los GLP-1, metformina, el ursodiol y las estatinas que no están recomendadas actualmente en las guías de nuestras sociedades. Así que si nos vamos a saber cuál es el antifibrótico más estudiado, es el café. Y todo está basado en estos estudios. Este es el metaanálisis donde tenemos, como pueden ver, gran cantidad de pacientes. Le puedo decir que basado en este estudio, nosotros recomendamos tomar entre 1 y 3 tazas de café negro al día, ya que todos estos disminuyen la diabetes, la presión, la incidencia del cáncer, disminuyen las actividades hormonales que favorecen la esteatosis. En fin, quisiera decirles que nosotros estamos ofreciendo café como tratamiento para los pacientes que tienen hígado graso. ¿Y qué otros tratamientos tenemos? Este es un artículo publicado allá en el 2012, pero lo que podemos decir es que todas estas medicinas actualmente están en estudios y en ensayos clínicos. Por ejemplo, el ácido beticólico, que ha sido utilizado en otras enfermedades, fue presentado en el
en el Congreso de Hígado. Desafortunadamente la FDA no lo ha aprobado. Tenemos diferentes agonistas de los peroxisomas, como el de la fibranor, que desafortunadamente siguen en ensayos clínicos. Y así que por lo que podemos ver es no tenemos muchas opciones en cuanto a medicamentos para estos pacientes. Así que, ¿qué podemos ofrecer en conclusiones para los pacientes que tienen hígado graso? Aquellos que tienen un hígado normal o aumento o empiezan con esteatosis hepática, hay que cambiar, modificar el estilo de vida, manejo de las comorbilidades, mejorar la diabetes, mejorar la presión arterial, disminuir la obesidad. ¿Y qué hacemos con aquellos pacientes que ya empiezan a progresar? Bueno, si tenemos estadio 1 de fibrosis, mandar a los pacientes a programas de nutrición y ejercicio, ayudas con la obesidad, ya sea por cirugía endoscópica bariátrica y terapia farmacológica, como las medicinas nuevas que han sido publicadas recientemente. Y aquellos que ya muestran estadios avanzados, como estadio 3, hay siempre que buscar cáncer. Y por último, en pacientes que tienen cirrosis, además de ofrecer todas estas cosas que les he mencionado, hay que ofrecer el manejo de cirrosis y el trasplante hepático. Muchas gracias y estoy para ustedes con preguntas. Muchísimas gracias a la Sociedad de Gastro de México y, bueno, por permitirme participar en este Congreso Regional del Norte, modalidad virtual, 3 y 4 de septiembre del 2021. El tema que me tocó desarrollar y a lo que me invitaron es evaluación no invasiva de la fibrosis hepática. Yo soy el doctor Carlos Alejandro Cortés Hernández, mi especialidad es en medicina interna, gastroenterología y hepatología, y formo parte del equipo del Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por medio de la presente declaro no tener un conflicto de intereses para participar en este congreso. No cobro honorarios como ponente, no recibo financiamiento de programas educativos o formación por parte alguna. Que pudiera mencionarse en esta presentación y no se financia ningún proyecto de investigación y se participa como consultor. No soy accionista ni tengo algún interés económico en relación a lo proyectado. Bien, el diagnóstico no invasivo de hepatopatía crónica. La cirrosis hepática es una enfermedad asintomática en su etapa compensada hasta que se presentan las complicaciones, ya sean relacionadas a insuficiencia hepática, hipertensión portal o cáncer, ¿no? La incidencia anual de descompensación es del 4%, de carcinoma hepatocelular del 3% y muerte relacionada a esto del 3%, con lo cual el establecer un diagnóstico temprano antes de que se presenten las complicaciones termina siendo fundamental. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico temprano? En términos generales, el gold estándar sigue siendo la biopsia hepática, aunque no se pide de rutina en aquellos pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica. Las manifestaciones clínicas, la mayor parte de las veces están ausentes mientras la enfermedad esté compensada, pero una vez que estas se presentan, pues generalmente ya es una etapa avanzada de la enfermedad y nos hubiera gustado haber actuado antes para caer en este estado. Existen marcadores de fibrosis no invasivos que pudieran ayudarnos para catalogar a nuestros pacientes sin establecer un recurso muy amplio, como scores conocidos como el APRI y el FIB4, scores para hígado graso, aunque su práctica o el uso rutinario no es común, y el papel de la elastografía hepática en sus diferentes modalidades que tocaremos un poco más adelante, cada vez gana un mayor uso y más centros cada vez lo tienen disponibles. Marcadores de fibrosis hepática. La fibrosis hepática constituye una importante causa de morbimortalidad. La correcta evaluación de su presencia, extensión y eventual progresión contribuye significativamente al manejo clínico adecuado de muchos pacientes con enfermedad hepática crónica. La cuantificación de la fibrosis se considera imprescindible actualmente para diseñar, para saber en qué momento nos encontramos de la enfermedad, pero sobre todo y aún más, una vez que implementemos una medida terapéutica para ver cómo respondió nuestro paciente a la maniobra terapéutica que implementamos. Minimizar el riesgo de complicaciones de ciertos tratamientos con conocida hepatotoxicidad pudiera ser también una utilidad. ¿Cómo se evalúa la fibrosis hepática? Bien, la fibrosis hepática la podemos evaluar mediante un examen directo al tejido hepático. Biopsia hepática, compleja, dolorosa, y lo veremos un poco más adelante. Métodos no invasivos mediante biomarcadores directos o indirectos, estudios de imagen
y elastografía de diferentes formas, eco de abdomen superior, FibroScan, elastografía mediante ecografía o la elastografía mediante resonancia magnética de difusión, son parte de las herramientas que hoy en día tenemos al alcance de nuestras manos para poder tratar mejor a nuestros pacientes. Partiendo un poco desde la biopsia hepática y luego los diferentes escenarios que tenemos para evaluar al paciente con enfermedad hepática crónica, podemos decir que la biopsia hepática ocasiona molestias y dolor. En Francia, la mitad de los pacientes con hepatitis C en este estudio rechazaron el ser referidos al hepatólogo por temor a que se les hiciera una biopsia hepática. Dolor en el sitio de la punción es la molestia más frecuente y, bueno, no deja de ser un procedimiento invasivo y como todos los procedimientos invasivos conlleva riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Hemoperitoneo, hematoma intrahepático y hemobilia, síncope vasovagal, infección, neumotórax y una mortalidad en 1 de 10,000 procedimientos de biopsia hepática, con lo cual hoy en día dices, ¿haremos una biopsia hepática? ¿Será necesaria tomar una biopsia hepática o tendremos métodos al alcance de nuestras manos para poder evitarla? Biopsia hepática cuestionable, etapa de fibrosis hepática, pues hoy en día tenemos métodos que nos pueden ayudar. Decisión de tratamiento para virus B o virus C. Virus C prácticamente ya no es necesario nada de esto y virus B creo que serían muy poquitos los casos en los cuales deberíamos de tomar una biopsia hepática para tomar decisiones. Etapa clínica del paciente con hígado graso, difícil de decir, ensayos clínicos, protocolos de investigación en los cuales se requiere para ver respuesta a tratamiento, pero en la vida diaria, en la práctica clínica, solamente que exista duda en cuanto al diagnóstico. Entonces, ¿podemos evitar la biopsia hepática? Probablemente en muchos de los escenarios, sí. ¿Qué pasa con la biopsia hepática? Es el estándar de oro para ver o para graduar y estudiar la enfermedad, cierto. Es invasiva y es costosa. Biopsia con aguja muestrea una pequeña parte del hígado y es incorrecto el estadiaje hasta en el 10 a 20% de los casos. Mayormente depende de la longitud de la biopsia. El tamaño óptimo para que sea mucho más confiable la muestra que tomamos es de alrededor de 25 milímetros. Más esto no siempre es posible. Muchas de las veces intentamos hacer una biopsia de esta longitud y lo que obtenemos es tejido fragmentado. Esto mucho depende de la etapa clínica de la enfermedad y del tipo de aguja que utilicemos. ¿Qué es lo que pasa con las biopsias hepáticas? Que a pesar de ser el estándar de oro para nosotros, la tasa de discordancia que existe en las etapas intermedias de la enfermedad termina siendo importante, donde vemos que los F2, F3, aún con la biopsia hepática, representan un problema. Y entonces dices, ¿verdaderamente el estándar de oro es el estándar de oro? La tasa de discordancia entre biopsias hepáticas del lóbulo derecho y lóbulo izquierdo en un mismo paciente fue de alrededor del 33%. Y un área bajo la curva de 0.76. ¿Es realmente el gold estándar o el estándar de oro la biopsia hepática? Vemos entonces que para que exista un coeficiente de variación mucho menor, la biopsia hepática tiene que tener una longitud mayor a 25 milímetros. Ya vimos que esto se alcanza en un pequeño porcentaje de pacientes solamente. Y entonces de ahí nace la idea de tener marcadores de fibrosis hepática que no sean invasivos. Características ideales de un marcador de fibrosis hepática. Idealmente que fuera específico de hígado, fácil de realizar, que refleje la etapa de fibrosis, cantidad de matriz extracelular hepática, actividad del depósito de matriz y actividad de la remoción de la matriz. Niveles que no sean alterados de manera sustancial por la función hepática, renal o del sistema retículo endotelial. Características reproducibles de desempeño, por supuesto, también. Marcadores bioquímicos, el ideal que fuera exacto, rápido, económico, fácil de realizar, accesible y reproducible. Desgraciadamente esto no siempre es posible y tenemos que adecuarnos a los que tenemos para intentar en forma combinada poder establecer una mayor precisión diagnóstica y de cómo está nuestro paciente. Biomarcadores séricos. Los biomarcadores séricos incluyen varios parámetros que se han relacionado con el desarrollo de fibrosis, tomando siempre como referencia, evidentemente, el estándar de oro que tenemos para poderlos comparar. Entre ellos destacan marcadores para hepatitis virales, APRI, FIB4, Fibrotest, aunque estos últimos también han sido probados en otras entidades, y de esteatosis hepática como los scores de fibrosis hepática o el BART score. Entre sus ventajas destacan su amplia disponibilidad, fácil aplicabilidad y alta reproducibilidad entre los laboratorios, es decir,
forman parte de las herramientas y los laboratorios normales que tomamos. Los biomarcadores séricos tienen una buena capacidad para diagnosticar cirrosis hepática con un buen nivel de área bajo la curva, pero con dificultades para distinguir entre etapas intermedias, por lo cual habrá que combinarlos. Marcadores no invasivos de fibrosis, precursores de fibrosis en suero. Utiliza verdaderos precursores de fibrosis en suero, propéptido amino terminal de la colágena tipo 3, metaloproteinasas, ácido hialurónico, probado en diferentes entidades. El problema es qué tan práctico es su uso y si esto ha ganado realmente un papel hoy en día o queda solamente en diferentes ensayos. Son capaces de discriminar entre bajos grados de fibrosis, menos de F2 contra mayores de F2. Desgraciadamente no han superado la evaluación clínica, limitación diagnóstica y falta de inclusión dentro de las pruebas rutinarias de hospitales. Vemos aquí ácido hialurónico, procolágeno 3, con diferentes niveles de sensibilidad y especificidad y áreas bajo la curva. Marcadores no invasivos de fibrosis como FibroTest, bien conocido por la mayor parte de ustedes, utiliza 5 marcadores: alfa-2 macroglobulina, aptoglobina, gamma-glutamil, transpeptidasa, bilirrubina total y apolipoproteína A1, los cuales pueden ser influenciados por diferentes entidades o hemólisis o síndrome de Gilbert. Son marcadores de inflamación, más no de fibrosis, y en la enfermedad hepática por virus C, la inflamación es paralela a fibrosis, pero sí puede diferenciarnos etapas incipientes de etapas avanzadas de fibrosis. Así nos lo reportan. Y otro de los marcadores que tenemos al alcance es el cálculo de APRI, en el cual nos arroja un valor AST entre ALT, AST límite superior de lo normal, todo entre el control de plaquetas por 100, y nos da un valor para poder decir nosotros si el paciente tiene ausencia de fibrosis significativa, fibrosis probable pero en zona dudosa o etapa indeterminada, o aquellos pacientes mayores a 1.5 con fibrosis significativa. Una APRI mayor de 0.7 tiene una sensibilidad del 77% y especificidad del 72% para predecir fibrosis hepática significativa. No es una maravilla, pero tomemos en cuenta que es una buena manera de hacer un screening sin gastar un solo peso. Estudios de imagen, pobre sensibilidad para detectar etapas tempranas de fibrosis, alta especificidad en etapas avanzadas de cirrosis. La ecografía de abdomen superior durante mucho tiempo utilizada, pues solamente lo que vemos en esta situación es hígado de superficie nodular, 88% de sensibilidad, 94% de especificidad. Es decir, nos sirve el eco creo que seguirá teniendo un papel en la vida diaria de nuestros pacientes, porque aparte nos da muchísima más información, pero no es lo ideal el tener un estudio en una etapa tan avanzada, donde la medida terapéutica que implementemos probablemente ya no vaya a aportar mayor cosa en la mayor parte de los casos, aunque existen sus excepciones. Estudios de imagen, elastografía mediante resonancia magnética, medición del coeficiente de difusión, es un buen estudio, costo, tiempo de hacer una resonancia, pero nos ayuda a entender que el proceso de fibrosis no es un proceso estático, sino que es un proceso dinámico dentro de todo el hígado, y que entonces pudiera formar parte de los errores de muestreo que tenemos con la biopsia hepática. Esta sería la resonancia magnética mediante elastografía y los diferentes puntos que tenemos de kilopascales y la fibrosis que pudiera existir. El FibroScan, que tanto utilizamos y que cada vez hay más en México, muy rápido, sin efectos secundarios, un estudio de 5 o 10 minutos, muy rápido, y que nos ayuda a saber realmente cuáles de nuestros pacientes tienen un grado de fibrosis importante o cuáles están sanos. Pudiera tener algún problema en aquellos pacientes que tienen grados de fibrosis intermedia, pudiera ser que necesitaríamos complementarlos con estudios como el APRI o los scores de hígado, de fibrosis de hígado graso. Vemos en esta tabla cómo existen diferentes valores de elastografía mediante ARFI o mediante ecografía, 2D o el estudio simple de elastografía mediante ecografía, donde la parte importante es que necesitamos saber la etiología para saber qué punto de corte utilizamos de kilopascales y definir qué tan avanzada está la enfermedad. Desde un hígado completamente normal con valores de 4.8 más o menos 5 kilopascales, hasta el paciente en esta elastografía
2D de 2 dimensiones en las cuales la zona afectada nos las puede dar en tiempo real qué está pasando con ella. Pero esta tabla es solamente para comparar los diferentes escenarios que tenemos con nuestras pruebas, parte de lo que ya he comentado y de lo que tenemos. Conclusiones de marcadores séricos, ventajas: no invasivo, fácil de repetir, sin riesgo, sin contraindicación, se realiza en forma ambulatoria, reproducible, en combinación con FibroScan puede incrementar sus resultados. Forma de evaluar a nuestros pacientes hoy en día: exploración, historia clínica, ecografía, FibroScan, y en algunos casos elastografía mediante resonancia e inclusive cateterismo. Nuevamente, diagnóstico incierto, biopsia hepática, pacientes que tienen enfermedad hepática virus B, virus C, pruebas de fibrosis no invasivas o FibroScan, y definimos si tratar o no. Diferentes escenarios para virus B, con diferentes niveles de elastografía dependiendo de las transaminasas, y de hígado graso los índices que comentábamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a los coordinadores del curso por su invitación. El tema que voy a tratar el día de hoy es cirrosis hepática, un estado pro o anticoagulante. Mi declaración de conflicto de intereses. Vamos a ver una introducción breve al tema, hemostasis en cirrosis compensada, factores de hipo e hipercoagulabilidad, equilibrio de trombosis y sangrado, estudios de laboratorio e intervenciones terapéuticas en estos pacientes y finalmente las conclusiones. Las alteraciones de la coagulación son un componente integral de la cirrosis hepática, esto por la síntesis hepática de estos factores, siendo así un aspecto clave en la mayoría de las escalas pronósticas. El riesgo de sangrado de forma histórica ha sido el problema clínico más dominante. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que estas alteraciones de la coagulación, aparte de darnos un riesgo de sangrado, también nos dan un riesgo tromboembólico. En la cirrosis hepática hay factores pro y anticoagulantes, como son el número y funcionamiento de las plaquetas, la disminución de la síntesis de los factores de coagulación, la disfibrinogenemia, alteraciones en la fibrinolisis, deficiencia de vitamina K en algunos pacientes y cambios similares a los ocurridos en la coagulación intravascular diseminada. Iremos viendo poco a poco cada uno de estos factores. El sistema hemostático en los pacientes con enfermedad hepática es un sistema frágil pero que está rebalanceado, que hay un equilibrio muy bien coordinado entre factores de riesgo de sangrado y factores de riesgo de coagulación, que a su vez se ven impactados por factores externos, como son la anemia, por la migración plaquetaria, esto en sentido del efecto homorreológico de la sangre, la función renal, que principalmente nos va a alterar la función plaquetaria, el uso de medicamentos, sobre todo aquellos anticoagulantes, el estatus de volumen circulante, las infecciones que se pueden presentar en los pacientes, principalmente intraabdominales, y el uso concomitante de alcohol. Los trastornos hematológicos que nos confieren una mayor hipercoagulabilidad y por ende riesgo de trombosis van a ser el aumento del factor von Willebrand derivado del endotelio, la disminución de proteína C, el aumento del factor 8 derivado del endotelio. Y a su vez los factores, los trastornos hematológicos que nos dan hipocoagulabilidad o mayor riesgo de sangrado son la trombocitopenia y la disminución de factores 5, 7 y 10. La trombocitopenia pues va a estar generada por el hiperestenismo y por la disminución de la trombopoietina. Asimismo, la disfunción plaquetaria tiene mucho impacto sobre la función de estas. La hiperfibrinolisis va a resultar en una disolución temprana del coágulo y este hecho en pacientes con cirrosis hepática se va a determinar como coagulación intravascular acelerada y fibrinolisis, AICF por sus siglas en inglés. Asimismo, la disminución de los factores 5, 7 y 10 nos van a dar una prolongación del tiempo de protrombina y la disfibrinogenemia. Todo esto nos va a dar un incremento en el riesgo de sangrado mucoso o por punción. El principal riesgo de sangrado en pacientes con hipertensión portal pues va a ser el aumento del gradiente de la presión venosa portal y esto va a ser independiente de estas alteraciones de la coagulación.
Los factores que nos confieren mayor hipercoagulabilidad va a ser el incremento del factor von Willebrand endotelial, la disminución de la proteína C, el incremento del factor 8 y por la éstasis venosa que confiere la disminución del flujo portal cuando hay tumores asociados, infecciones concomitantes y el antecedente de intervenciones recientes. Esta hipercoagulabilidad se va a manifestar como microtrombosis a nivel sinusoidal, que esto a su vez va a activar las células estelares, lo cual nos va a favorecer una progresión de la fibrosis. El principal riesgo en los pacientes cirróticos es de trombosis de la vena porta y mesentérica por el cambio que hay por la disminución de flujo a estos niveles y la trombosis venosa profunda. Es importante que en los pacientes cirróticos hospitalizados tienen el mismo o mayor riesgo de trombosis venosa profunda que otros pacientes. Sin embargo, en estos pacientes, por las alteraciones en los estudios de laboratorio convencionales, la mayoría les indicamos menor profilaxis. Aún no hay un consenso para una profilaxis específica en estos pacientes. Entonces, vamos a tener equilibrio. La trombocitopenia, la disfunción plaquetaria, se va a ver equilibrado por el incremento del factor von Willebrand y la disminución del factor 5, 7 y 10 se va a equilibrar por la disminución de la proteína C. Entonces, este sistema de equilibrio pues, nos va a compensar los factores pro y anticoagulantes. Los estudios de laboratorio convencionales con los que contamos son el TP, el TTP, el INR y el tiempo de sangrado. Estos nos van a hablar más de una disfunción hepática. No nos miden directamente el riesgo de sangrado en pacientes con cirrosis. Las plaquetas, por su lado, son una guía incompleta de riesgo de sangrado en cirrosis. Y aunque es una guía incompleta, el tener menos de 50,000 plaquetas sí se va a asociar a un mayor riesgo de sangrado. Tanto los tiempos de coagulación como las plaquetas nos hablan de un incremento de riesgo in vitro, ¿verdad? Es por eso que no son tan confiables para determinar el curso clínico en estos pacientes. Las pruebas viscoelásticas nos dan una evaluación más fisiológica porque son pruebas hechas in vivo, sin embargo no están estandarizadas para enfermedad hepática. La prueba de generación de trombina nos va a dar una mejor valoración del sistema hemostático en pacientes cirróticos, sin embargo la utilidad clínica aún no se ha definido por completo y actualmente solamente se utiliza en estudios de investigación. El riesgo de sangrado previo a procedimientos lo vamos a diferenciar de acuerdo al riesgo de cada procedimiento. En los de alto riesgo tenemos que hacer una medición de fibrinógeno y plaquetas previo al procedimiento para así poderlas corregir. Y el riesgo va a ser definido por el médico que realizará el procedimiento. Los procedimientos de riesgo bajo y moderado no se recomienda una profilaxis de rutina. Sin embargo, pues se tendrá que individualizar a cada paciente. Alto riesgo, cirugía cerebral y espinal, cirugía mayor cardíaca, abdominal y ortopédica, colocación de catéter de presión intracraneal, polipectomía grande con resección de la mucosa o submucosa y cirugía endoscópica por orificios naturales. De riesgo intermedio, punción lumbar, biopsia hepática, ya sea transyugular o percutánea, la colocación de TIPS, quimioembolización en hepatocarcinoma, la colocación endoscópica de gastrostomía, la cistogastrostomía o esfinterotomía, y de riesgo bajo, paracentesis, toracocentesis, cateterismo cardíaco, extracción dental, colocación de catéter venoso central, y en cuanto a estudios endoscópicos, la endoscopia diagnóstica, la ligadura de varices esofágicas y polipectomías de bajo riesgo. Es importante mencionar que esta clasificación de riesgo no va a aplicar a pacientes con anticoagulación farmacológica o pacientes con falla renal. Es importante tomar en cuenta el riesgo de uso de hemoderivados cuando tomemos la decisión de cómo vamos a corregir este riesgo en los pacientes, ya que tenemos complicaciones a corto plazo en las cuales destacan las reacciones posttransfusionales, la exacerbación de hipertensión portal por el volumen y la lesión pulmonar inducida por transfusiones. A mediano plazo, mayores días de hospitalización, respuesta inflamatoria sistémica, lesión pulmonar inducida por transfusión, aumento de mortalidad y a largo plazo la isoinmunización por anticuerpos anti-HLA y el aumento de mortalidad. Entonces, ¿qué intervenciones vamos a realizar de acuerdo al riesgo de sangrado, la anticoagulación y sangrado activo?
La profilaxis de sangrado para procedimientos de alto riesgo tenemos que lograr plaquetas mayores a 50,000, de preferencia por aféresis plaquetaria de un solo donador y agonistas de la trombopoietina durante 10 días en procedimientos programados. Lograr un fibrinógeno mayor a 120, esto por medio de crioprecipitados que se utilizan una unidad por cada 10 kilogramos de peso y esto nos va a aumentar 50 miligramos por decilitro. Asimismo, tenemos que tener un buen control de infecciones, optimizar la función renal, ya que esto, alteraciones de la función renal van a alterar la función plaquetaria, van a modificar el volumen circulante y van a alterar la cascada de la coagulación. El mejorar el hematocrito por arriba del 25% va a mejorar la marginación plaquetaria y el uso de plasma fresco congelado actualmente no se recomienda ya que se tienen que utilizar altos volúmenes y esto va a generar un incremento en la hipertensión portal. El uso de vitamina K se debe de utilizar solamente si hay deficiencia, en pacientes con uso prolongado de antibióticos, con desnutrición, con malabsorción severa o colestasis prolongada. Una dosis única de 10 miligramos, ya sea vía oral o intravenosa, es suficiente. En cuanto al tratamiento anticoagulante, vamos a diferenciar el escenario agudo de las trombosis crónicas. Cuando hay una trombosis portal aguda, principalmente sintomática o extensión de la trombosis previa, se debe utilizar heparina intravenosa o heparinas de bajo peso molecular. Si es una trombosis asintomática, como hallazgo incidental, no siempre se debe dar tratamiento, ya que la mayoría de los pacientes recanalizan de forma espontánea. Y en la trombosis portal crónica, los anticoagulantes de acción directa son el fármaco de elección en aquellos pacientes con cirrosis Child A o B, y los antagonistas de vitamina K son útiles, sin embargo, es difícil monitoreo por el INR alterado en estos pacientes. En pacientes con Child-Pugh-C es difícil el establecer la recomendación de tratamiento. Para la profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes hospitalizados, se debe utilizar la profilaxis rutinaria, siempre y cuando el paciente no tenga un sangrado activo. Cuando hay sangrado activo, por hipertensión portal se debe utilizar el tratamiento específico, ya sea ligadura o vasoconstrictores esplácnicos, y si es un sangrado de una herida o mucosa, debemos lograr las metas de plaquetas por arriba de 50,000, fibrinógeno por arriba de 120, o utilizar los fármacos antifibrinolíticos como el ácido aminocaproico o el ácido tranexámico. Es importante también, se debe dar control de infecciones, optimizar la función renal y el hematocrito por arriba del 25. Y bueno, finalmente mis conclusiones respecto al tema. La cascada de la coagulación rebalanceada en pacientes con cirrosis es un equilibrio lábil, ¿verdad?, de los factores pro y anticoagulantes. El estado de relativa hipercoagulabilidad nos da un mayor riesgo de trombosis portal y trombosis venosa profunda. Los laboratorios convencionales nos dan una pobre valoración del riesgo de sangrado en pacientes con cirrosis. Es importante tomar en cuenta que debemos dejar profilaxis tromboembólica y tratamiento anticoagulante a pesar del INR a aquellos pacientes que sí lo requieren. La profilaxis previa a los procedimientos se tiene que establecer de acuerdo al riesgo del mismo. Tenemos que valorar el número de plaquetas y el fibrinógeno, más allá que el INR en estos pacientes, para establecer a quién vamos a dar profilaxis y o tratamiento para el sangrado. Debemos tener una conciencia del sobreuso de transfusiones en cirróticos y el impacto que puede tener en ellos. Y el tener pruebas directas de coagulación validadas y mejor estudiadas en pacientes cirróticos nos van a apoyar en una mejor toma de decisiones para nuestros pacientes. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Es un gusto estar con los profesores para hacer la discusión de este interesante módulo. Antes que nada, quiero comentar que la doctora Liz Vera, por causa de fuerza mayor, no podrá estar aquí con nosotros. Ella tenía todo el entusiasmo de participar, pero pues no va a poder estar presente. Bueno, iniciaré la sesión con algunas preguntas que fueron mandadas por la audiencia. Uno que va dirigido a la doctora Linda Muñoz, donde le pregunta si un paciente con ascitis está indicado para tomar biopsia hepática. Específicamente una pregunta para Linda. Sí. Bueno, sabemos que la biopsia hepática se utiliza cada vez menos. Hay casos especiales. Antes hacíamos, por ejemplo, para todos los pacientes con hepatitis viral biopsia. Ahora ya no es el caso porque tenemos una variedad de marcadores en sangre que nos permite situar muy bien la etiología del paciente y su estadio a través de los métodos no invasivos. Tenemos el FibroScan, que cuando hay ascitis no se puede hacer muy fácilmente, pero hay también elastografía que se puede hacer fácilmente. La biopsia hepática no es buena idea hacerla cuando el paciente tiene ascitis. Hay que primero dar tratamiento, diuréticos, su dieta hiposódica, etcétera, y mejorar sus condiciones para poder hacer la biopsia hepática si es que existe indicación. Por ejemplo, duda diagnóstica o que lo requiero para dar un tratamiento si estamos sospechando enfermedad autoinmune. Pero la verdad es que la biopsia hepática, aún en las enfermedades autoinmunes, cuando ya es muy avanzada la enfermedad, a lo mejor ya no te va a dar demasiados datos porque ya la cirrosis pues desarrolló una serie de hechos en la biopsia que va a ser difícil diferenciar cuál de las enfermedades autoinmunes, a menos que la colestasis sea muy importante, que tenga granulomas en caso de colesterol primaria, etcétera. Bueno, el punto es, la respuesta puntual es que no vamos a hacer una biopsia hepática percutánea en un paciente con ascitis. Si tenemos la disponibilidad de biopsia transyugular en nuestro centro y es indispensable hacer la biopsia, por ejemplo, en pacientes graves con hepatitis subagudas, con hepatitis fulminantes, generalmente hacemos la biopsia hepática por vía transyugular para saber a qué nos estamos enfrentando. Si es un paciente que tiene que boletinarse como urgencia cero en caso de que haya una necrosis masiva o submasiva, es un ejemplo en donde necesitamos la biopsia, y si hay ascitis hay que hacerla por vía transyugular para que no tenga riesgo de sangrado, pero por vía percutánea no es buena idea. Claro que además debe de tener plaquetas adecuadas, como ya nos dijo la doctora, de preferencia más de 100,000, que el INR no esté prolongado, y si está prolongado tenemos que protegerlo con plasma, pero hay que individualizar muy bien al paciente para ver si en realidad es indispensable esa biopsia, si puede esperar, si podemos dar el tratamiento, diuréticos, dieta, que desaparezca la ascitis y luego hacer la biopsia, si seguimos considerando que es necesario. Gracias, Linda. Una pregunta, nos preguntan que si el uso de albúmina en pacientes que están en lista de espera está indicado. Si nos quisiera hacer el doctor Rodríguez o los ponentes algún comentario al respecto. Bueno, yo creo que ahí dependerá mucho de la necesidad de las condiciones del paciente, perdón. Y una de las cosas, ¿cuál es el propósito de administrar la albúmina? Dependerá de la cantidad que se administre. Ha demostrado que dosis de 1.5 gramos por kilogramo de peso quizás sea la mejor opción. Y por otra parte, pues obviamente que la capacidad funcional del paciente, si esto está permitido, o sea, que pueda mejorar, sobre todo, como decía Linda, que podamos mejorar en la concentración de albúmina sérica, y eso sería la única opción para darlo. Si esto se requiere, porque es un paciente obviamente en etapa tardía y por lo tanto, o al menos con un INR de 15 o mayor, tendría que recibir la administración de albúmina. En el caso de que un paciente no está en una lista de espera, ¿cuál sería finalmente o puntualmente las recomendaciones del uso de albúmina que tú nos acabas de mencionar? Bueno, los dos objetivos principales son, uno,
es disminuir las complicaciones. 2, aumentar la sobrevida. En condiciones habituales el paciente debe estar parcialmente compensado o al menos no estar con una complicación importante o no tener encefalopatía, por ejemplo, y que tenga, o sea, donde se pueda obtener un beneficio, como se mencionó hace un momento. La administración de albúmina es bastante caro como para andarlo dando en todos los pacientes. Sin embargo, bueno, pues eso dependerá de cada uno de los casos. Muy bien. Existe otra pregunta que nos comenta o nos preguntan si la biopsia hepática por vía laparoscópica que nos permite la visión macroscópica es un procedimiento aconsejable, ¿tiene alguna indicación? No sé, los ponentes, ¿qué opinan respecto a una biopsia por vía laparoscópica? ¿Puedo contestar? Cuando empezó la laparoscopía, hace ya un buen número de años, por mucho tiempo hicimos biopsias laparoscópicas. Los cirujanos estaban entrenados en laparoscopía. Realmente, si no hay una indicación específica de hacer laparoscopía, por ejemplo, si sospechas una tuberculosis peritoneal y quieres tomar muestras de peritoneo, yo vería una indicación. Si el paciente tiene una indicación quirúrgica, por ejemplo, hay pacientes que presentan un abdomen agudo y tienen que operarse, o un cólico vesicular que se puede operar por laparoscopía, entonces se hace la laparoscopía y si el paciente necesitaba biopsia, en el mismo evento tomar la biopsia. Pero realmente nosotros ya prácticamente no usamos la laparoscopía nada más para hacer biopsia hepática. Se usó en unos años, pero sería con indicaciones específicas de que requiera una intervención y en esa intervención tomar la biopsia hepática. Ese sería mi comentario. No sé si alguien más quiere opinar. ¿Nadie? Bueno, nos preguntan aquí ¿con qué frecuencia se deben realizar los estudios no invasivos para detectar los fibrosis en los pacientes con MAFLD? No sé si el doctor Bonder nos quiera dar su sugerencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias otra vez por la pregunta. Esta respuesta no tiene ninguna información en las guías. Entonces, lo que nosotros recomendamos al paciente que está estable, recomendamos un estudio no invasivo cada 2 años. Ahora, nosotros cambiamos en la práctica clínica. Vamos a suponer que ese paciente se presenta con hígado graso, su fibroscan o su elastografía, en su presentación fue de 9.5 kilopascales con un CAP que muestra esteatosis severa. Yo lo que hago, le digo a esos pacientes que regresen en 6 meses bajando de peso, haciendo ejercicio y repetir el fibroscan para ver si hay algún cambio con el estilo de vida. Y si no hay un cambio, entonces sí, yo me voy a un poquito más agresivo, porque como les pude mostrar en mi presentación, aquellos que son estadios, digamos, moderados a severos, el fibroscan es bastante certero, entonces quisiera ser un poquito más agresivo en ofrecer tratamiento si es posible. Pero desafortunadamente yo creo que sí es bien importante decir que ninguna de nuestras guías, no sea ni la americana, ni la europea, ni la asiática, dicen cada cuánto se tienen que hacer el fibroscan. Nosotros publicamos hace un par de años, en el 2014, que nosotros deberíamos de hacerlo por lo menos cada 2 años en aquellos pacientes que están estables, sin ninguna complicación o sin que muestren ningún avance de cirrosis o alguna complicación por aumento en la fibrosis. Doctor Bonder, aprovechando su participación, además de la modificación del estilo de vida, que es muy importante en este grupo de pacientes, ¿cuándo usted o a quién en base a qué estudios usted recomienda la indicación de vitamina E a los pacientes con MAF? Esa es muy buena pregunta. Entonces, es la única medicina que está aprobada actualmente para el tratamiento del hígado graso. Entonces, son aquellos pacientes que no tienen diabetes y que tienen una biopsia que confirma la presencia de esteatohepatitis. Entonces, a esos pacientes yo les hablo con ellos. O sea, si por ejemplo veo que hay un riesgo cardiovascular muy alto, han tenido infartos o algo así, yo hablo con ellos y digo, bueno, tenemos que ver el riesgo-beneficio. Y la otra, obviamente, con pacientes masculinos, el riesgo de cáncer de próstata. Desafortunadamente, si vemos los estudios de la vitamina E, la vitamina E fue publicada en New England Journal of Medicine ya creo que 6 o 7 años atrás. No es un estudio que mostró una reducción significativa de la inflamación y de la fibrosis, pero es lo único que ha mostrado que ha disminuido un poco. Desafortunadamente es lo único que tenemos ahorita disponible, aunque ahorita con todos los agonistas de la GLP-1 creo que estamos ofreciéndolo más como tratamiento, pero esos pacientes tienen que ser manejados ya sea con una
persona que sea endocrinóloga o el doctor de cabecera para que nos ayuden a coordinar todos los manejos de ese tipo de medicinas. Entonces, ¿quiere decir que usted sugiere el uso de vitamina E solo cuando hay biopsia hepática? Si no hay biopsia hepática, ¿no habría por qué darla? Es una muy buena pregunta. Si vamos exactamente a lo que dice la literatura lo dice que tienen que ser pacientes que tienen una biopsia hepática. Desafortunadamente, obviamente no, y como lo dijo el doctor Cortés o como lo han dicho, obviamente la biopsia hepática tiene riesgo. Vamos a suponer que ese paciente descartamos todo, tiene un fibroscáner avanzado. Hablamos de los beneficios y de los riesgos y ya podemos decir que, bueno, el paciente no tiene una biopsia hepática, pero estamos dispuestos a intentar utilizar la vitamina E. Creo que es algo también que podemos utilizar. Bueno, y aprovechando la presencia de todos, en el caso de que Linda nos comentó que existe un punto de no retorno de la fibrosis, ¿existe algún método que no sea la biopsia hepática para poder encontrar ese punto de no retorno o todavía no contamos con los elementos para llegar a estimarlo? Sí, bueno, yo creo que son un conjunto de efectos los que vas valorando, porque como les mostré, las clasificaciones originales, Child-Pugh y MEL, pues realmente a veces tienes pacientes con MEL muy bajos y el Child-Pugh ya está alto. Y nosotros recientemente hemos estado utilizando más con esa intención de ver pronóstico, la clasificación de D'Amico. De hecho, es la que tenemos en los protocolos de uso de pirfenidona, porque te va detallando más en forma el avance de la enfermedad y luego también la parte de determinar si el paciente está en una fase proinflamatoria o si ya está en una fase de inmunosupresión. Obviamente, conforme avanza la fase de inmunosupresión, hay mucho más riesgo de descompensaciones, que coincide con la clasificación de D'Amico en la clasificación 5, que de hecho también hay una más nueva que llega hasta 6. Entonces, cuando el paciente está ya en esos puntos, creo que ya está en el punto de no retorno, porque ya incluso pues el tratamiento es paliativo, ya no... difícilmente va a entrar a protocolos de tratamiento para fibrosis, precisamente porque la enfermedad está ya muy avanzada. Entonces, por eso la clave aquí es detectar desde que se desarrolla la cirrosis. En centros de patología no tenemos tanto ese problema y de hecho hicimos una publicación el año pasado en conjunto con el centro oncológico. Los pacientes que llegan al centro oncológico ya con cáncer de hígado y los pacientes que llegan al centro de hepatología. Como el hepatópata lo tienes detectado, a veces llegan ya con cirrosis, pero a veces te llegan no cirróticos. Entonces tienes que estarlos valorando conforme va avanzando la enfermedad para adelantarte a esas complicaciones y precisamente poderlos tratar antes de que lleguen al punto de no retorno. No hay un método que yo te diga, con este método vamos a saber cuándo está en el punto de no retorno. En realidad es el conjunto, la valoración clínica, la etiología, cuando el paciente llega a ese punto y la otra sería referirlo a un centro especializado, por ejemplo, si el paciente va a ser valorado para trasplante, o sea, ese tipo de cosas, que el paciente esté bien valorado y bien seguido para ver qué tanto se puede mejorar, qué tanto el trasplante puede esperar. Por ejemplo, con los nuevos tratamientos de hepatitis C, pues es maravilloso porque el paciente que se cura, aún con encefalopatía, muy posiblemente ya no va a requerir trasplante. Algunos otros sí, como quiera lo van a necesitar porque la enfermedad ya estaba muy avanzada cuando se dio el tratamiento para hepatitis C. Pero muchas gracias. En resumen, no hay un método que me diga aquí sí y aquí no. Es un conjunto de... Muchas gracias. Nos preguntan que si los métodos de estadificación para adultos son aplicables por igual en pacientes pediátricos con NASH. Doctor Bonder. Pues, hay estudios pediátricos. Desafortunadamente, yo creo que el FIB4 y el APRI no sé si están validados en la población pediátrica, o que yo sepa, yo no sé si están validados. Sí se está utilizando el FibroScan en niños, o digamos en poblaciones entre 12 y 19 años. No, tampoco en los Estados Unidos no sé si está aprobado por la FDA para utilizar en este tipo de población, pero realmente no tengo no tendrá mucha información o no estoy familiarizado con si esto está aprobado y valorizado en pacientes con edad pediátrica.
Muchas gracias. Y también nos pregunta si el uso de silimarina en pacientes con esteatosis hepática sería recomendable. ¿Cuál es su opinión? La respuesta es no. Digo, yo no sé, en los Estados Unidos la silimarina es bastante cara y en promedio los pacientes gastan entre $200 y $250 mensuales por tratamientos de silimarina. Hay estudios randomizados dobles ciegos que mostraron que no sirven para nada. Entonces yo les digo a sus pacientes que mejor se vayan a comprar una buena cena o algo en vez de gastar el dinero en eso. Bueno, ya junto también nos preguntan si qué tanto beneficio brinde el café como tratamiento para esteatosis. Le puedo decir que todos los estudios, tanto los metaanálisis como los estudios randomizados, muestran enormes cantidades de pacientes que se benefician por el café. Así que la respuesta es sí. Nosotros, como lo dije en mi plática, de 1 a 3 tazas de café negro, eso es bien importante, nada de leche, nada de azúcar, es sumamente útil para disminuir los problemas de la esteatosis hepática. Muy bien. Nos preguntan en qué estadio de hígado graso recomiendan la valoración de cirugía bariátrica. Esa es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que hacer, yo creo que nosotros como hepatólogos, es número 1, aquel paciente que se presenta con esteatosis, hígado graso, hay que descartar que tengan cirrosis, porque si estamos considerando cirugía bariátrica, bueno, eso aumentaría el riesgo para ir a cirugía. Eso es el principal punto. Todos esos pacientes, si el FibroScan es bajo, yo les digo que, bueno, si en los Estados Unidos tendríamos que aplicar a los seguros médicos, obviamente en México es un poquito diferente. En Estados Unidos hay 2 criterios. Número 1, alguien tiene un índice de masa corporal más de 40 y con esteatosis hepática. Entonces se aplica el seguro, se tienen que demostrar 6 meses que el paciente no puede bajar de peso por sí solo, tiene que ir a tratamiento psiquiátrico, y si después de eso el seguro o los médicos dicen que el paciente puede ser aprobado, entonces el paciente se manda a cirugía bariátrica. No hay ninguna cirugía bariátrica que sea mejor para el hígado graso. Cualquier tipo de cirugía que bajen de peso se ha demostrado en los estudios que disminuyen el progreso de esteatosis a cirrosis. Y por último, aquellos pacientes que tienen índice de masa corporal de 35 con otras comorbilidades, ya sean diabetes, presión alta, un síndrome metabólico. Entonces se hace el mismo proceso de evaluación en donde vamos al seguro médico, les decimos que tienen que pasar 6 meses con cambios de estilo de vida, tratamiento psicológico, psiquiátrico, y después de eso, si el seguro lo aprueban, se opera. Yo creo que el mensaje más importante es tratar de estadificarlos. No podemos mandar a un paciente que tiene riesgos de padecer cirrosis a una cirugía, porque entonces el riesgo de cirugía de un cirrótico puede ser mucho mayor de alguien que no tiene cirrosis. Muy bien. Nos preguntan si existe algún método específico no invasivo para evaluar la fibrosis que recomiende el panel. Específicamente alguna prioridad de cuáles serían los estudios para evaluar la fibrosis que recomienda el panel. Yo creo que en este sentido lo más importante es identificar la población a la que te estás enfrentando, ¿no? Y cuál es la que quieres tomar como modelo, ¿no? Entendiendo que los modelos que tenemos hoy en día no son perfectos, que todos los pacientes tienen que tener AST, ALT y plaquetas para poder establecer y predecir cuál es la población de riesgo que tenemos, y poderle medir FIB4 o scores de hígado graso que nos ayuden a saber cuál es la población en la cual tenemos que referir con un médico especialista y cuál es la población que podemos nosotros dejarla con el médico internista o con médicos generales para que lleven su control. Saber los factores de riesgo que tiene cada población, porque no es lo mismo tomar población general, ya que las pruebas carecen de fortaleza en gente que no tiene factores de riesgo adecuados, como diabetes, que tengan obesidad, que tengan hipertensión, etcétera. Pero sí es muy importante el uso de estas pruebas rutinarias, cambiando el enunciado a la población general, porque tienen un valor predictivo muy alto y nos ayudan a descartar un valor predictivo negativo muy alto, y nos ayudan a descartar cuáles no tienen fibrosis. El valor predictivo positivo a lo mejor no es muy bueno en gente que no tiene factores de riesgo o en población de riesgo, pero en gente que sí, en población general, el valor predictivo negativo es muy alto y nos dicen cuáles no tienen fibrosis de ese grupo de pacientes. Entonces, FIB4 o los scores de hígado graso pudieran ser una buena alternativa, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, nos preguntan en pacientes con trombosis venosa profunda que tienen cirrosis, ¿qué tratamiento anticoagulante podría ser el recomendado para este grupo de pacientes?
doctora. Sí, los anticoagulantes son bastante seguros prolongado. Si es en un paciente que está hospitalizado, pues pueden ser las heparinas de bajo peso molecular, obviamente pues con de las plaquetas, que no haya trombocitopenia asociada. Pero con los anticoagulantes nuevos hay bastante seguridad, que también ya ha sido establecida en los pacientes con trombosis portal crónica principalmente. Y nos preguntan que los pacientes que utilizan pirfenidona después de 12 meses, ¿cuándo se debe suspender ese tratamiento? Sí, en los pacientes que publicamos recibieron el medicamento durante 12 meses y la evaluación es a ese punto de corte. En los que tenemos en el protocolo abierto, una vez que terminan el protocolo, se les da la pirfenidona durante 2 años. Como no sabemos qué recibieron inicialmente, si fue placebo o fue control, se les da 2 años. Si recibieron placebo, pues van a recibir la pirfenidona 2 años. Si recibieron pirfenidona y continúan con pirfenidona, serían 4 años. Básicamente, el mecanismo de pensamiento es en el paciente que se beneficia, y aquí sí continuamos haciendo estudio de fibrosis no invasivo con elastografía o fibroscan cada año, endoscopía, eco cada 6 meses, y el paciente que sigue mejorando sus kilopascales, que siguen disminuyendo, se le aconseja que lo continúe el tiempo que pueda, porque ya de ahí en adelante el paciente lo debe comprar, y aunque se le da un costo del 50%, pues hay pacientes que pueden y pacientes que no lo pueden comprar. Si ustedes recuerdan, en los estudios de hepatitis B fueron 7 años. Después de 5 años empezaron a ver el efecto de la mejoría. El hígado es un órgano muy grande, de manera que en 1 o 2 años yo creo que es prácticamente imposible resolver la fibrosis, pero en aquellos tratamientos que pudieran funcionar, realmente el periodo debe de ser largo, el periodo de tratamiento. Okay. Por lo tanto, todavía no hay un tiempo específico. También existe, muchas felicitaciones para todos los ponentes. Creo que ya estamos casi por concluir la sesión. Agradezco las ponencias de todos a nombre de los participantes y de la mesa directiva. Excelentes ponencias, excelente participación para ustedes, y pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Pueden seguir contestando las preguntas ustedes en el chat. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.